con el periodista y escritor Álvaro Delgado. Bueno, aunque no le gusta que le diga escritor a Álvaro, pero traía un análisis interesante consultando ahí con a intelectuales que están advirtiendo de ciertos rasgos que preocupan de Andrés Manuel López Obrador. Álvaro, ¿frente a qué estamos con esta información? Te saludo con gusto. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, Luis Alberto, buenos días al auditorio. Bueno, naturalmente que estamos ante un ejercicio de evaluación, de análisis de lo que han sido los 100 primeros días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en proceso decidimos evaluarlo a través de la visión que tiene un grupo de mexicanos muy críticos eh, de López Obrador, entre ellos José Woldenberg, Mauricio Merino, ambos viejos conocidos de López Obrador. Woldenberg, que fue perredista y que conoció desde la fundación del PRD a López Obrador hasta que renunció a ese partido en 1991, y Merino, que conoció a López Obrador desde 1981, cuando en Tabasco se iniciaba la campaña por la gubernatura de Enrique González Pedrero, que fue maestro de ambos, de Merino y de López Obrador. Además, en proceso consultamos y llamamos a que expusieran sus puntos de vista sobre los 100 días del gobierno de López Obrador, personajes como el ex ministro o el ministro en retiro de la Suprema Corte, Cosío, al presidente de la Coparmex nacional, y un magnate, Claudio X González, que también escribe en las páginas de proceso sobre López Obrador, de manera que hay un conjunto de voces y de hechos también, un reportaje de mi compañero Arturo Rodríguez sobre lo que López Obrador ha dicho y no ha hecho en términos de señalamientos que no conducen a nada en específico, y al mismo tiempo también hay una entrevista que también yo hice con Paco Ignacio Taibo II, el director del Fondo de Cultura Económica, que no habla solamente del fondo, sino de esa oposición a López Obrador, que como se ve en las páginas de proceso, pues es muy crítica, pero dice Taibo, pues no se han dado cuenta de que en el país hay una revolución, un proceso de cambio profundo, no se han dado cuenta. En fin, Luis Alberto, es un número muy amplio, no solamente esto que estoy mencionando, sino una evaluación, creo, implacable al estilo de proceso sin concesiones. Oye, Goldenberg en lo particular me llama mucho la atención, bueno, Merino Sí. también. ¿Por qué es tan escéptico con López Obrador? ¿En qué se basa, por ejemplo? Mira, hay que entenderlo. Dice Goldenberg que ve rasgos autoritarios en Andrés Manuel López Obrador, y dice una frase que yo resalto al empezar la entrevista: elegimos un presidente, no un sultán. Se refiere particularmente a cómo, al estilo de López Obrador, en términos de referirse en sus conferencias de prensa o en sus discursos, en sus giras, a opositores, por ejemplo, a los órganos constitucionales autónomos, a decisiones que ha tomado y que naturalmente chocan con una visión muy conservadora de que así no se deben hacer las cosas. En efecto, Woldenberg habla de esos rasgos que le preocupan, que son autoritarios y que pueden dar lugar también a una manera de gobernar que no es, desde su punto de vista, positiva. Es decir, entonces son por las formas, más que nada de comunicar, de comportarse, no tienen, no sé, alguna decisión que esté criticando Goldenberg, que no le haya gustado. Bueno, claro, que critica el que se instrumenten programas sociales Ok. de manera directa, sin intermediarios. Él, como muchos otros, han manifestado precisamente que
esa manera de transferir recursos desde el gobierno federal a beneficiarios tiene una lógica política. Esa es una de las cosas que a él dice le preocupan, porque eso pues finalmente conlleva un clientelismo político electoral. También le preocupa que haya decisiones, digamos, impuestas sin los consensos que debiera fabricar. Y en particular, concluyo yo, después de la entrevista con Goldenberg, que él, como muchos, no terminan de entender la personalidad tan peculiar de López Obrador. A menudo, como suele pasarles a los norteños de cualquier estado del país del norte, en el altiplano, en el centro del país y de manera particular en la Ciudad de México, les asusta, les parece hasta inaceptable una manera de ser. Los hombres del sureste también, y las mujeres, claro, suelen ser muy claridosos, a veces estridentes, pero es una manera de ser. Lo que a mí me llama la atención es que tantos años después de conocer a alguien como López Obrador, que es un tabasqueño, como son los tabasqueños, todavía les parezca curioso la manera en cómo se conduce. A mí me parece que es mucho mejor que uno sepa a qué atenerse ante alguien que habla de manera abierta a la simulación, que es mucho del altiplano y es mucho de la Ciudad de México. Las formas, los rituales, las maneras tan formales que existen, aunque se mienta. A muchos les gusta más la mentira que la franqueza. Totalmente. Además, es decir, pues López Obrador, una persona de carrera de izquierda, pues también sí van a decir viene el PRI, sí, ciertamente, pero fue parte de toda esta escisión de los 80s a Álvaro Delgado. Y me llama la atención, en lo particular hago énfasis con José Woldenberg. ¿Sí? Siempre han tenido una relación así, yo no lo registro, o es desde que tomó o protesta como presidente, Álvaro. No, siempre. No. Siempre. Ah, ok. Goldenberg ha sido muy crítico de López Obrador, porque también López Obrador ha sido muy crítico de él. Ah, ok. Mira, es que también es importante no hacer historia, por eso yo resalto el dato de cómo fueron compañeros en el PRD. Uh-huh. Goldenberg rompe con el PRD por lo que calificaba de caudillismo. Él y muchos rompen con el PRD cuando se impone la línea política de Cuauhtémoc Cárdenas, a la que era afín claramente López Obrador. Eso fue en 1991. Se vuelven a encontrar en 1996, cuando digamos que se aprueba cuando se aprueba la reforma política de 1996, y a López Obrador ya le toca, como presidente del PRD, definir a los consejeros electorales. Uh-huh. Luego, es muy tirante la relación, y sin embargo fluyó cuando en las elecciones de 1997 el primer consejo del Instituto Federal Electoral, completamente ciudadanizado, condujo esas elecciones con las que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Inclusive el PRD desplaza al tercer lugar al PAN, que presidía Felipe Calderón. En la elección del 2000, que la organiza ese mismo IFE, ¿sí? O sea, hay personajes con los que López Obrador tiene cierta tirantez y sin embargo fluía la relación. Se vuelve muy crítico Woldenberg, mucho más crítico de López Obrador a raíz de la elección del 2006. Y naturalmente López Obrador se vuelve muy crítico también de Woldenberg. Woldenberg es de los que dice, es que no hubo fraude, es verdad, ya recordé. Ateniéndose a lo que solamente había ocurrido en las casillas.
muy conservador Woldenberg en ese sentido, ciertamente con una credibilidad que tenía como haber sido presidente del IFE, que él salió en el 2003. Entonces, ahí, a partir de ahí se genera una relación muy ríspida y de confrontación, y eso ha venido criticándolo mucho Woldenberg, como ahora critica las consultas populares de López Obrador y que dice que son una payasada. Yo mismo le dije, bueno, en efecto, lo que la Constitución establece en términos de consultas, la verdad es que es inoperante. Y dice, sí, pero en todo caso hay que cambiar la Constitución. Es decir, en la entrevista con Woldenberg, digamos, es una buena valoración de lo que un sector de los mexicanos, particularmente los mexicanos ilustrados, piensan sobre López Obrador y su gobierno, y por eso precisamente lo entrevistamos. Muy bien, pues interesante, Álvaro. Hay que consultar ahí el proceso para ver este análisis de lo que dice en estas voces, yo creo, de mucho peso, en particular Woldenberg, pero sí el punto de quiebre del 2006 también digo, es que no haber avalado una elección así, entiendo que por la institucionalidad de Woldenberg, por la herencia que tuvo, pero fue muy diferente la del 2000, la del 2006. Pero bueno, esos son Sí, los resultados, Álvaro. Eh, así es. Para ti, ¿algún comentario que quieras hacer así en días? ¿Lo bueno o lo malo? Mira, pienso que no hay que evaluar rajatabla un inicio de la administración o de una administración eh, porque comete uno un error de análisis. Pienso que está muy claro ya, para mí, por lo menos, el rumbo que tiene este gobierno y la explosión en términos de opiniones que hay ya sobre muchos temas que antes solamente se discutían entre los iniciados. ¿A qué me refiero? A que en buena medida desde que inicia el gobierno, que tiene un discurso de ir en contra de la corrupción, pues la corrupción es un asunto de todos. El combate a la corrupción, naturalmente, el asunto de la impunidad, pero también hay otros aspectos que parecerían muy técnicos. En buena medida nadie había escuchado discutir tanto sobre cuestiones aeroportuarias como cuando López Obrador toma la determinación de cancelar el aeropuerto. Tampoco nadie se imaginaba el monumental problema del robo de combustible hasta que se inicia una estrategia para combatirlo. Tampoco nadie sabía lo que implican los órganos constitucionales autónomos desde que López Obrador también los ha señalado. Tampoco nadie sabía el nivel de privilegios que tiene o que tenía, aunque sigue teniendo, la alta burocracia en México, particularmente los poderes, el Poder Judicial o los organismos autónomos, hasta que este tema se puso en el debate, y el debate no solamente de los privilegios, sino también lo que implica la austeridad para el país, en el gobierno en particular. En fin, yo pienso que hoy el país hierve de noticias, el gobierno está más sujeto al escrutinio de los ciudadanos y eso siempre es benéfico. Eso es parte de un proceso de cambio que ojalá sea irreversible. Nadie, salvo en los cacicazgos estatales o municipales, puede hablar de que se persigue a alguien. Y lo dice alguien que en la Ciudad de México, desde la Ciudad de México ha visto los atentados a la libertad de expresión, a medios y a periodistas, hasta llegar al asesinato, como es tu servidor. Claro, hablo de cacicazgos como lo que pasa en Sonora, como lo que pasa todavía en otros estados, donde autoridades siguen agrediendo a periodistas y a medios de comunicación. Pero hay, a pesar de todo, yo creo una dinámica de liberación, de escrutinio al poder público, de intenso debate, que creo que es muy importante profundizar, y en buena medida eso lo auspicia o lo inicia López Obrador con sus propias formas, que algunas no son nada
agradables, pero no se trata de hacer relaciones públicas, se trata, como yo siempre lo sostengo, porque por eso me dedico a esto, de someter al escrutinio al poder público, independientemente de cuál sea su signo político e ideológico. Plenamente de acuerdo contigo, Álvaro Delgado. Te agradezco mucho como siempre y estamos en contacto. Te mando un abrazo. A tus órdenes, hasta luego. Buen día. Igualmente, el escritor y periodista Álvaro Delgado de Proceso. ¿Qué opina usted? Voy antes de irme al corte. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Porque tampoco podemos decir que ni el infierno que nos habían anunciado que iba a significar Andrés Manuel López Obrador está pasando, ni tampoco el paraíso se ve cerca. Es decir, hay que guardar los contrastes, el equilibrio, pero quiero escucharlo a usted, quiero leerlo a usted. Le recuerdo 6622-21, 6622-21-1136, sí, ¿verdad? ¿Estoy bien? 6622-21-1136 es el WhatsApp para el noticiero. Me puede mandar mensaje de voz porque los cientos de mensajes me llegan siempre escritos, pero usted puede decirme que en 30 segundos, en 20 segundos, lo bueno es esto, lo malo es esto, o lo que usted quiera decirme en 40 segundos, no sé, 30, 20 segundos, 15 segundos de grabar un mensaje, o escríbame qué es lo bueno de Andrés Manuel López Obrador, qué es lo malo en estos 100 días de gobierno, qué le preocupa o qué le ocupa, o volvería a votar por él, por ejemplo. Yo abrí una encuesta en Twitter, ya tiene ahí algunas interacciones en Twitter, que estoy abriendo, perdón, abrimos también una en Facebook y ya lleva 156 votos, hace 20 minutos la abrí. ¿Volvería a votar por AMLO? El 57% dice que no votaría por él, el 43% dice que volvería a votar por AMLO. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y ya tengo ahí tráfico y por supuesto por todas partes ya nos empiezan a llegar comentarios. Corte y vuelvo con más información. Voy con Consulta Mitofsky porque AMLO está entre los mejor evaluados a nivel mundial y a nivel Latinoamérica. A ver qué es lo que dice el estudio de Consulta Mitofsky, el nuevo, sobre los 100 días de AMLO. Patricia Mercado, la senadora sobre el debate del aborto, la violencia contra la mujer en Hermosillo, llamadas inéditas para denunciar violencia doméstica. ¿Qué está pasando en los hogares de Hermosillo? Le voy a comentar. Tengo debate o mesa de análisis con los partidos en Sonora. Estará aquí el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRI y Morena debatiendo, analizando 100 días de Andrés Manuel López Obrador y por supuesto su opinión, que es la más importante. Continuamos.